En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos como familia. Hoy agradeciéndole a nuestro Santísimo Padre que por medio de este programa le agradecemos tantas cosas que nos ha dado en esta semana. Gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por permitirnos reunirnos cada semana y empezar un fin de semana con Él, agarrado de su santísima mano. Antes de empezar a estudiar San Marcos capítulo 14, nos quedamos aproximadamente en el versículo 13, del 13 al 25 aproximadamente, pero antes de ir ahí, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, nos dirija y que lleve a buen término la hora que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a nuestra Santísima Madre su divina intercesión para que por cada laico suscriptor nos conceda a nuestro Santísimo Padre una liberación de un alma del purgatorio, especialmente aquellas que ya han sido olvidadas, que ya tienen muchos años. También pedimos la intercesión de Santa Margarita María Lacoque para que por medio de ella también acuda a su marido y que podamos liberar muchas almas del purgatorio. Ayúdanos a hacer la obra. El tiempo se acerca, el día de mañana estaremos ahí, Dios permita, porque estaremos más cerca del cielo. Y empecemos a orar para que el día de mañana haya un alma que ore por nosotros. Nos quedamos en San Marcos, seguimos estudiando San Marcos capítulo 14, creo que es aproximadamente el versículo 13, ¿no? Sí. Que vamos a leer del 13 al 25, habla Señor. Tu siervo escucha. Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Santísimo Padre, purifica mi corazón y purifica mis labios, Señor mío, para poder comprender y proclamar correcta y directamente tu santísima palabra. Y pon, Señor, el Espíritu Santo en los corazones de los que van a oír, para que la puedan entender. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada dijimos, vamos a dividir estos
casi la iglesia mete la traición de Judas, el hombre del cántaro y la Eucaristía, los mete los tres juntos por regular el día miércoles santo. Nosotros hemos querido llevarnos paso por paso y hablamos de la traición de Judas la semana pasada. Hoy vamos a hablar del hombre del cántaro. ¿Quién es este hombre? Para nuestros hermanos protestantes, para unos es un homosexual, como dicen ellos, nomás este trabajo lo hacían las mujeres, cosa que es mentira. Otros dicen que es San Marcos, otros dicen que es un hombre lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Otro es Cristo, otros que es San Juan Bautista. Pues investiguemos poco a poco y que Dios nos dé sabiduría para poder entender. Lo más importante de todo no es saber quién es este personaje, sino qué es el mensaje que Dios nos quiere enseñar. Primero vayamos a la lectura para demostrar que no solamente las mujeres acarreaban el agua. A través del Evangelio están todas las mujeres que iban al pozo y acarreaban las aguas para sus hogares, pero el Antiguo Testamento también habla que hay hombres que se dedicaban a este trabajo. Deuteronomio capítulo 29 versículos 10 y 11 nos enseña que también había hombres que acarreaban el agua. Deuteronomio capítulo 29 versículos 10 y 11. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hoy estaban reunidos todos ustedes delante del Señor, su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que vienen entrando entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Que era un aguador, una persona que acarreaba agua pues, para sus patrones, para sus jefes, sus amos. Había también esclavos que hacían este tipo de trabajo. En el libro de Josué, en el capítulo 9, en el versículo 23, se acerca un pueblo a Josué y quieren engañarlo, más bien lo engañan diciéndole que vienen de lejos para que no les hicieran daño. Y cuando Josué y el pueblo de Israel y sus ancianos se dan cuenta de todo esto, los maldicen y los esclavizan para siempre. Josué capítulo 9 versículos 23. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Por esta razón quedarán ustedes bajo maldición y para siempre serán sirvientes. Tendrán que cortar la leña y sacar el agua que se necesite para la casa de mi Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta gente llevaba el agua para purificar lo que era el altar. El altar pues, quedaba completamente bañado de sangre por los sacrificios. Entonces lo purificaban con el agua y servía la purificación también para ellos. También te purificaban ellos. Entonces no solamente las mujeres acarreaban agua, también había hombres. En el Nuevo Testamento nos enseña también hay hombres, y esos son los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos enseña que también los discípulos de Cristo también acarreaban agua. San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, habla, Señor. 2 days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They are out of wine. You must not tell me what to do." Jesus replied, "My time has not yet come." Jesus' mother then told the servant, "Do what he tells you." Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo lees en español también para los que no entienden.
Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices eso? Mi hora no ha llegado todavía. Ella le dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Allá en San Marcos, el que estamos estudiando, Jesús manda a sus discípulos a que busquen el lugar para hacer la Pascua. Jesús dice, mi tiempo ya se acerca. Aquí en San Juan, dice, allá en San Marcos decía 3 días antes de la Pascua. Aquí en San Juan dice, al tercer día, no dice si es antes, si es después, no es el tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea, a la cual fue invitada María, y acudió Jesús y sus discípulos. Entonces, María intercede por el matrimonio, ya no hay vino. En aquel tiempo, el no haber vino significaba que la gente, pues, les iba a ir mal o Dios los había castigado, cualquier tipo de cosas de esas. Entonces María intercede por ese matrimonio y va con Jesús. Y Jesús, de una manera no muy amable, le dice, pues eso a mí, a ti, a mí, ¿qué? ¿No? Aún no ha llegado mi tiempo. Aún no llegaba el tiempo de Jesús. En San Marcos ya está llegando su tiempo. Entonces Jesús, la Virgen, ya no dice más nada. Voltea a ver a sus discípulos, hagan lo que Él les diga. Y Jesús ve unas vasijas, pide que las llenen de agua, aproximadamente caben como 2 jarros de agua por cada tramo grande que había ahí. Entonces los discípulos van y acarrean el agua, pero el agua no está como aquí, que usted puede extender una manguera y llena, o el agua está aquí saliendo de la casa. No, tenían que ir afuera al pueblo donde estaba el pozo del pueblo y acarrear desde allá, ir y venir. Me llama la atención porque Jesús es Dios, puede hacer cualquier cosa, pero siempre Dios al transcurso de todo hace que los discípulos trabajen, que hagan. Yo me imagino ver qué tan obedientes son, y ellos hacen lo que Jesús, a mandato de la Virgen, hagan lo que Él les diga. Ellos hacen lo que Jesús pidió, lo obedecen, traen el agua, y Jesús no dice más nada. Llévenle a la antesala, al maestro de la antesala, que era el que se encargaba de probar el vino, y lo probó y se dio cuenta que era un vino muy sabroso. Me llama la atención porque Jesús ni volteó al cielo, ni dijo nada, nomás dijo, llévenle agua, punto. Él es Dios, Él lo puede hacer así. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en lo que vamos a estudiar, si alcanzamos el día de hoy, la Eucaristía, Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Los protestantes creen esto del agua, donde Jesús no habla, creen que sí se convirtió en vino, pero no creen allá, donde Jesús dice, esto es mi cuerpo, y dando gracias a Dios, lo pasó a sus discípulos. Les pone atención porque se trata de obediencia. Allá Jesús le dice, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. ¿Qué les costaba a Jesús decir, vayan a tal casa y ahí ya los van a estar esperando? Se trata de obediencia. El reino de los cielos es obediencia. Por eso Jesús nos deja a su iglesia, hagan sus mandamientos de Jesús. Mucha gente no quiere obedecer. Acuérdense que allá en el libro de Génesis, cómo perdimos nosotros la gracia de Dios por medio de la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva. Dios les dijo, no coman de ese fruto, y Eva, ¿qué fue lo que hizo? Le oyó al diablo y comió del fruto. Ahora viene Dios y nos dice, coman de este pan y se salvarán. Y el diablo dice que no, y la gente hace caso y no quiere comer.
Desobediencia, seguimos perdiendo el reino del cielo por desobediencia. En el versículo 12 muestra algo muy importante que vamos a necesitar más adelante. Ya cuando se terminó la fiesta, se terminaron los 7 días de pachanga, Jesús y su Santísima Madre regresan a Capernaum. San Juan capítulo 2, versículo 12, habla Señor. Después de esto se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se terminó la fiesta, se va Jesús y su madre, acompañada de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los apóstoles, los sacerdotes, a los cuales Jesús está enseñando lo que van a tener que hacer. Pero aparecen los hermanos, y aquí nuestros hermanos protestantes, ya ves cómo María sí tenía más hijos. No. La iglesia está dividida así. El Padre, la Madre, el Hijo, que es la iglesia, los discípulos, que son los sacerdotes, y los hermanos, los que no participan en ninguna cosa de la iglesia, que tarde o temprano, pues a lo mejor te van a meter o inspirar por el Espíritu Santo, y a lo mejor deciden ser obispos, sacerdotes o diáconos. Pero los hermanos son aquellos que están nomás oyendo la palabra de Dios, pero no hacen o ejercen ningún ministerio. Los hijos de María son a todos aquellos que obedecen, lo dice Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17 y 18. ¿Quiénes son los hijos de María? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 17 y 18 nos enseña los hermanos de Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí queda quiénes son los hijos de María, los que aman, obedecen y estudian la palabra de Dios. Ustedes estudian la palabra de Dios, ustedes obedecen a Cristo, han tomado los 7 mandamientos, los 7 sacramentos, y los 10 mandamientos, obedecen a Dios, se consideran hijos de María, hermanos de Jesús. Ahorita les explico por qué quise ir ahí. Vayamos a Marcos nuevamente. Entonces en Marcos ya vemos que es un hombre, independientemente si es San Marcos. ¿Por qué se cree que es Juan Marcos? Porque a la casa, al aposento alto donde se dirigen, el dueño de esa casa era el papá de Juan Marcos, que es el que escribió este evangelio. Entonces se cree que él es el hijo, el que va, puede ser, tomando en cuenta que Marcos también es sacerdote. El cántaro, ¿qué representa el cántaro? Nosotros somos de barro y estamos llenos del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos enseña qué significa el cántaro. Ese cántaro de agua que llevaba ese personaje que a fin de cuentas va a guiar y va a llevar a la casa de Dios a nuestros hermanos sacerdotes. En 2 Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7 habla, Señor, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Palabra de Dios. Ahí, ¿no? Hasta termino. No, estoy a falta 7. Dale. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que es poder tan grande
viene de Jesús y no de nosotros. Palabra de Dios. Somos una olla de barro, nosotros fuimos hechos de lodo, Dios nos hizo, pero dentro de nosotros va esa agua bendita, la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo, quien es el que nos guía, nos dirige y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Es Él mismo dentro de nosotros que nos muestra a Jesús, Hijo. Pero esa obra de Dios no se puede llevar a cabo si nosotros somos desobedientes. Tenemos que obedecer a creerle a Dios, no solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Por eso cuando los hermanos dicen, hay muchos pastores que dicen, es el Espíritu Santo el que está guiando a los discípulos, yo estoy de acuerdo también con ellos. Y dicen ellos, y el que abre la puerta es el Padre, es Dios. También yo estoy de acuerdo con ellos. La iglesia también lo enseña. Enseña que es el Espíritu Santo quien guía. Jesús les dice, vayan y síganlo. ¿Dónde se ve que son verdaderos discípulos? En la obediencia. Vayan y síganlo. Y lo siguen y llegan a la casa y ahí está el padre de familia. ¿Por qué es importante el padre de familia? Dicen los hermanos protestantes, Él es Dios, el Padre. Yo creo que también es Dios. En San Juan capítulo 20, versículo 17, ¿quiénes son los hijos de ese Padre? San Juan capítulo 20, versículo 17, habla Señor, que tu siervo escuche. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué quise allá con María? Porque los hijos de María son los mismos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Dios Padre, la Santísima Virgen Madre y su Hijo Jesús. Y los hijos, los hermanos, todos los discípulos, todos los que obedecen y llevan a cabo la obra de Dios. Entonces, ¿cuál era esa casa a donde Jesús quería ir? ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Jesús le dijo, vayan ahí. Y el Espíritu Santo los llevó ahí, a donde habita el Padre y toda la familia. Esa casa, cuando usted va a Jerusalén, todavía existe en el monte de Seón, que es el monte de Dios. Está como unos 5 kilómetros de Jerusalén, yo creo, a lo mucho, no sé, no creo que haya caminado yo tanto, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es una montaña que están pegados, pero ¿por qué quiero llegar ahí? Porque esa casa que escogió Jesús, en esa casa todavía se celebran misas ahí. El Papa Juan Pablo II celebró una misa en ese aposento alto y ese día coincidía la Pascua judía y la Pascua católica. Arriba, en el aposento alto, el Papa partiendo el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Abajo, los judíos celebrando su Pascua. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿El que está arriba o el que está abajo? Pues el que está arriba. Por eso Dios pide que se celebre la Pascua arriba, porque es ahí la Pascua nueva que Jesús va a establecer junto con sus apóstoles. Luego, otra cosa muy importante que está en ese monte, si usted llega ahí, Dios nos conceda, podamos ir juntos este año, usted va a ver la capilla o la iglesia del rey David, donde los judíos, pues ahí tienen el ataúd, sus restos,
Entonces ahí los judíos van, oran, abrazan el ataúd, lo besan, le prenden velas. Me tocó la suerte de estar ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el Antiguo Testamento el rey David representa a Dios, su hijo Salomón representa a Cristo, la mamá de Salomón pues representa a la Virgen María. No son, representan, es un símbolo nada más. Está el rey David ahí, la iglesia o la capilla del rey David, y enseguida está el aposento alto donde Jesús celebró su última cena, donde estableció, instituyó la Eucaristía y el nuevo sacerdocio y el nuevo culto, la nueva ofrenda, el Jueves Santo. Y al lado ahí del Santo Sepulcro, perdón, del aposento alto, está la iglesia de la Dormición, donde está María en un lecho de rosas, como dice la tradición. Se durmió y desapareció. Subió al cielo, por eso la iglesia dice fue en ascensión al cielo, porque no tuvo muerte natural, solamente durmió y fue llevada al cielo. Y está Rey David, Jesús y la Virgen María. Igual que en el Salmo 45 está el Padre, el Hijo y la Santísima Madre. Para aquellos que creen que María es una mujer común y corriente, no, Señor. Está en el monte de Seón, que es el monte de Dios. Y si Dios lo puso así aquí en la tierra, así lo va a ver allá en el cielo. Padre, Hijo y la Santísima Madre llena del Espíritu Santo. Y en frente la iglesia de Cristo, la Jerusalén, está la Santa Iglesia, la Iglesia Católica, uniendo al pueblo judío y al pueblo musulmán. Por eso en Apocalipsis 12, cuando aparece la Virgen María de Guadalupe, toma estos dos nombres, María, nombre judío, y Guadalupe, nombre árabe. Y en medio, en su vientre, Jesucristo, judío, que une tanto al pueblo de Jerusalén como al pueblo de Israel. Perdón, el pueblo de Israel como el pueblo musulmán. Es importante todo esto porque el día que usted vaya se dará cuenta que no hay más nada, solamente 3 iglesias, la judía, la musulmana y la católica. Entonces, volvamos a Marcos, entra y el Padre le dice el lugar que debe ocupar. Vayamos a leer Marcos capítulo 14, creo que está en el versículo más o menos como en el 18. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre que ha de recorrer el camino que dice las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona. Hubiera sido mejor por él no haber nacido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entra Jesús al aposento alto, y ahí en el aposento alto está una mesa ya servida, puesta. Jesús toma asiento y dice algo, pero vamos a leer en Lucas capítulo 22, en el versículo, creo que es el 14. Jesús dice algo muy importante ahí mismo en la cena. Lucas capítulo 22, versículo 14. Después de que ya los discípulos siguieron, al Espíritu Santo los llevó a la casa del Padre y formando una familia, los sube al aposento alto. Ya en el aposento alto, Jesús dice algo a los apóstoles. Lucas capítulo 22, versículo 14, habla, Señor.
When the hour came, Jesus took his place at the table with the apostles. He said to them, I have wanted so much to eat this Passover meal with you before I suffer. Palabra de Dios. Glorísimo Jesús. He deseado, ¿cuánto he deseado? Dice Jesús, esta Pascua. ¿Por qué esta? ¿Por qué en especial esta? Jesús desde los 12 años ya podía participar en todas las Pascuas judías, y luego con los discípulos aventó 3 Pascuas. ¿Por qué esta? ¿Qué tiene de especial esta? Esta en especial tiene lo que Jesús va a establecer el Jueves Santo, el nuevo sacerdocio, el nuevo culto, como dijimos ahorita, la nueva ofrenda. Ahí lo dice, en el versículo, ahí mismo, en el versículo 19, habla, Señor, que tu siervo escuche. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre, a la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijo, tomó el pan, léelo. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo. A ver, ahí ponle pausa. Mira, búscame tú Éxodo, tú no te muevas de Éxodo capítulo 16, 15, vamos a ver si es Éxodo 16, 15. Y cuando termine ella, tú dices, este es. Ok. Éxodo 16, 15. ¿Por qué Dios dice este tipo de palabras? Habla, Señor. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, Maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. ¿Y allá qué dijo Jesús? Esto es mi cuerpo. Ellos se preguntan, ¿qué es esto? Y Jesús viene y dice, esto es mi cuerpo. Moisés le dice, es el pan del cielo, bajado del cielo. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Establece el cambio total, ya no se van a ofrender corderos, ahora es su cuerpo. Y ofrece también el vino. ¿Para qué? Para la nueva alianza. Es una nueva alianza. La otra alianza la hizo con Abraham. Esta alianza es eterna, dice Jesús. Pero para que la alianza se lleve a cabo, tenemos que tomar todo de ella. No, usted no puede formar una alianza con Jesús si no toma de ese vino que nos da la liberación. Hay una palabra que los hermanos protestantes siempre nos echan en cara, a ver si la puedo pronunciar, transustanciación. Si esa palabra no existe en la Biblia y los católicos la ponen, ¿por qué? Cuando ustedes dicen que cuando toman el cuerpo, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que está entregado por Jesús, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera tomó el cáliz y dando gracias lo pasó al discípulo diciendo, tomar y beber, todo esto, este es mi cáliz de mi sangre, nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Dice los hermanos protestantes, ustedes dicen que ahí pasa la transustanciación y eso no existe. Lo que pasa, ¿qué es esto? Así brevemente, sustancia significa lo que está abajo de. Por ejemplo, usted agarra una semilla
Si no sabe qué clase de semilla es, no se va a dar cuenta hasta que usted la tire al suelo o en la tierra, ella crezca y usted va viendo, haga el cambio, que vaya cambiando. Usted pone la sustancia, puede ser usted, pues puedo ver a un amigo mío, es una sustancia, es un cuerpo. ¿Cuándo deja de ser sustancia? Cuando la sustancia cambia. Por ejemplo, un agua, usted pone agua en un recipiente, lo pone, la sustancia, ¿cuál es? El agua. Cuando cambia la sustancia, cuando usted prende fuego, se evapora, ya se efectuó lo que la iglesia llama transustanciación. ¿Por qué? Porque la palabra trans significa cambio de sustancia. ¿Por qué la iglesia menciona esta palabra? Porque el pan deja de ser pan cuando el sacerdote hace la oración invocando al Espíritu Santo, que sea el que venga y convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todo ello. Y Adán le puso nombre a todo. Por eso la iglesia, tomando estas palabras, también le pone el nombre a la Eucaristía, al cambio de pan a carne. No solamente es una palabra, transustanciación. ¿Por qué ellos se enojan con ello? Porque a lo mejor que esta palabra no es muy común, ni para mí es común. Pero si la iglesia la decidió poner, fue porque estuvo investigando entre filósofos del tiempo de Jesús una palabra adecuada para poder enseñar al pueblo lo que significaba el cambio de pan a la carne, cómo ocurre y cómo pasa. Jesús nos muestra 2 elementos o 3, la palabra, el cuerpo, y nos dice coman. La palabra es muy importante, ¿por qué? Porque si usted la menciona y usted la estudia, usted la va a meter aquí y la va a meter acá. Lo mismo que usa el diablo. El diablo usa las palabras para sacar a Dios de su corazón. Por ejemplo, cuando un papa, un obispo, un sacerdote hace algo malo, el diablo le repite cada rato en las noticias, sacerdote violó a niño, sacerdote violó a niño, sacerdote violó a niño, y sacerdote violó a niño. Y los sacerdotes son violadores, y son violadores, y son violadores. Llega el momento que usted es un sacerdote, ¿qué piensa? Es un violador. Entonces, así es el diablo con el pueblo judío. Cuando se vino esta batalla que estuvieron al último judíos contra palestinos, cada rato va a ir al internet y usted va a ver, los judíos mataron a 200, más de 200, más de 200, más de 200, y los palestinos nomás 5, 7. ¿Para qué? Para cuando usted vea a un judío, usted le retaque en su cara que es un asesino. Las palabras son importantes. Si usted oye las palabras del enemigo, créalo que usted va a estar alejado de Dios. Pero si usted oye palabra de Dios, usted va a ver a Dios en la Eucaristía. Puso otro ejemplo, el cuerpo. ¿Por qué nos menciona un cuerpo? Porque a través de los años, todo ser humano, especialmente el judío, querían ver a Dios. A fuerza querían ver a Dios. Pero ¿cómo vas a ver a un Dios que es invisible, que es espíritu, que no se puede ver? Y se desesperaban y abandonaban a Dios. Mire lo que pasó en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1. ¿Por qué Jesús menciona el cuerpo? Porque necesitamos verlo, tocarlo, sentirlo. Éxodo capítulo 32, versículo 1 habla, Señor. Al ver los israelitas que Moisés trataba de bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos que
le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto? Y Aarón les contestó, quítenles a sus mujeres, hijos y hijas las aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Ponle pausa antes de porque ahí no es pecado, es una imagen, es un becerro. Digo esto porque después los hermanos protestantes siempre sacan esta lectura para decir, ya ves que las imágenes son malas. No, aquí la imagen no es mala, es un becerro. Cuando una imagen pasa a ser mala, en el versículo que sigue, habla Señor. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Palabra de Dios. Ahí una imagen deja de ser imagen y pasa a ser ídolo, porque ahí ya está ocupando el lugar de Dios. Este es mi Dios. No es así. Por eso los hermanos protestantes dicen que usted tiene la Virgen María y ustedes dicen que es Dios. No, Señor. Es una imagen que representa a nuestra Santísima Madre, más nada. Lo único que adoramos en la iglesia es la Eucaristía, no más nada. Porque creemos firmemente que ahí está Dios presente en cuerpo y sangre. Entonces hicieron un becerro, ¿por qué? Porque el pueblo judío y todos queremos tocar, queremos ver, los hermanos protestantes les dices tú, ahí está Dios, ahí está Jesús en la Eucaristía, des un pan, no ven más nada. Ellos quieren ver a Dios, ¿y cómo lo van a ver a Dios si no lo conocen? Si Jesús vino y lo mataron, y es Dios, ¿cómo lo vas a ver? Por eso Jesús tomó el pan, dijo, esto es mi cuerpo, el que quiera creer que cree, el que no, pues no. Y después dijo otra palabra, comer. ¿Por qué comer? Cuando usted quiere comer, ¿a dónde va? Se va a un restaurante. ¿Qué significa la palabra restaurante? Restaurar. Usted va a restaurar su cuerpo, a comer, a alimentarse, a fortalecerse. Por eso Jesús toma su cuerpo y dice, coman todos de él, para que usted restablezca sus fuerzas. Si no, su fe se le va a caer, los problemas los va a tener siempre. Pero si usted no se fortalece con el cuerpo de Cristo que dejó para que usted camine y tenga fuerza, usted en su fe se cae. Por eso el mejor restaurante para establecer el espíritu es la Santa Eucaristía. Y ya por último, ¿por qué puso cuerpo y puso sangre? Para que usted, cuando el sacerdote lo pone así, cuando el sacerdote toma el pan y el vino, lo pone así. Este es Jesús, el sacramento de nuestro... Pone a Jesús así. Y cuando Jesús es ya cordero, lo pone así. Pone el pan y pone el vino. ¿Por qué? El cuerpo y la sangre, para que usted vea que Él se dio por completo a usted, murió, está muerto. ¿Qué le pasa a usted si le sacan la sangre? Pues se muere, está presentando a Jesús muerto. Por eso toma el vino y toma la carne, para mostrarnos eso, que en el altar está la sangre de Cristo y está su cuerpo. Es un poco de la Eucaristía. Yo no pensaba que íbamos a tomar todo esto, pero es que la Eucaristía es muy larga y demasiado, pero yo creo que esto es lo básico. Yo creo que Jesús nos quiere enseñar que Él escogió un lugar, vayan y sigan a este hombre. Y cuando llegaron ahí, dicen los discípulos, y todo fue hecho como Él lo había dicho. Por eso Dios lo hace, para que se vean que todo lo que Jesús dice se cumple, es cierto. Por eso si Jesús dice,
esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y el que come y beba tiene vida eterna, a mí no me importa lo que un pastor diga, a mí me importa lo que Jesús dijo, y yo le creo a Jesús, no al hombre. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en sus corazones. Jesús tiene una iglesia, y esa iglesia está ahí para que tú vayas y restablezcas tus fuerzas. No trates de caminar en esta vida con tus propias fuerzas, porque te vas a cansar, te vas a caer. Busca el refugio de Dios, y busca ese alimento bendito que no hallarás en ningún restaurante, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada vez que comes cuerpo y sangre de Cristo, tú te conviertes en Cristo. Dice la palabra de Dios que vino el trigo, y el trigo tomó aceite y tantita agua, sin levadura. El trigo representa a ti, me representa a mí, representa a Jesús. El aceite y el agua cuando tú eres bautizado y te incorporas al cuerpo de Cristo, y el aceite cuando te ungen como igual que Cristo, como Rey y servidor de Él. Acompáñanos nuevamente en el próximo programa, y que lo que hoy ha dado lo analicen, lo estudien y lo revergüen en sus corazones, para que el día de mañana, si alguien viene a tratarlos de engañar, ustedes estén preparados. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.